Nosotros ya hemos visto algo de grep. Por ejemplo, yo acabo de utilizar en esta clase, pues con Find, he filtrado un contenido. O sea, yo grep lo utilizo para filtrar una palabra en un determinado fichero. Entonces, pues del manual quiero que me filtres donde aparece la palabra site. Entonces, ¿qué hace grep? Grep lo que hace es que cada vez que encuentra esa palabra, me enseña la línea donde está. ¿Veis? Size aparece ahí, aparece aquí, aparece aquí. Entonces me enseña solo las líneas donde aparece size. Precisamente por eso yo en este ejemplo he puesto -a, after, 5 líneas, -b, before, 5 líneas. ¿Para qué? Para que no me enseñes solo donde aparece la palabra, me enseñes alrededor de esa palabra lo que hay. ¿Vale? Entonces, si vamos a ver un ejemplo más básico de grep para empezar, que sería, acordaros de el fichero que he creado, veis que tenía este contenido. Entonces, si yo quisiera que me busques la palabra ejemplo, pues aquí dentro pues yo puedo poner grep busca ejemplo, ¿vale? En el fichero j.txt. De manera que solo me estás devolviendo las líneas donde aparece la palabra ejemplo, ¿vale? Pero daros cuenta que es la palabra ejemplo tal cual la he escrito, ¿vale? Si yo quisiera que no tuviera por qué ser tal cual la he escrito, es decir, las mayúsculas y minúsculas puedan estar incorporadas, con -i ignora el tema de mayúsculas minúsculas, o sea, también me cogería esta otra línea que tiene esto, ¿vale? Y hay una cosa también que es importante. Vamos a, perdón, con nano. Si yo quisiera que me lo enseñes en cualquier caso, ¿vale? Repito esto mismo y veis, ahora es capaz de cogerme, o sea, es capaz de cogerme el ejemplo ahí metido, ¿vale? Si yo no, sin poner yo nada, ¿vale? Si no hace falta que ponga el -i, el -i es solo para que también me coja las mayúsculas y las minúsculas, pero sin poner nada me coge ejemplo incluso si está dentro de otra palabra. Si yo no quisiera que esto fuera así, si yo quiero que me lo coja solo si es una palabra completa, con grep -w lo hace solo si la palabra es completa, ¿vale? Entonces, ¿veis? No me cogería esta otra, no me cogería esta otra porque no está separada por espacio, forma parte de otra palabra, ¿vale? Entonces, grep pues, permite hacer búsqueda de patrones en ficheros. ¿Qué pasa? Que con esto al final estoy cribando resultados, o sea, yo puedo utilizar esto como concatenado en una tubería con otro comando para ser capaz de ver resultados concretos que a mí me interesen. Entonces, grep, pues, si lo utilizo concatenado con otras cosas, pues es muy potente. Por ejemplo, el ejemplo que os acabo de enseñar, ls-l, yo veo ahora pues todo esto, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa si yo quiero ver, qué pasa si yo quiero ver solo los ficheros que se modificaron en el mes de enero? Pues si yo a este ls-l le añado un grep donde filtro la palabra, o sea, n, donde busco n, ¿veis? Yo lo que estoy haciendo ahora es que estoy cogiendo solo los ficheros modificados en enero. Pero veis, se me ha colado algo aquí, se me ha colado un fichero que he modificado en octubre. Lo acabamos de ver. Le digo, no, es que tiene que ser solo n, no n formando parte de otra palabra. Entonces, si yo os preguntara, dime de tu directorio home, o sea, ¿cuántos ficheros han sido modificados en enero? O creados o modificados en enero, o sea, que su marca temporal sea enero. ¿Cómo podríais hacerlo? Pues esto mismo lo concatenáis a que cuente cuántas líneas está devolviendo, wc-l. Entonces me dice que son 5. Hay 5 ficheros que han sido modificados en el mes de enero. ¿Vale? Entonces, es esto lo que hay que hacer en estos primeros ejercicios de comandos, es ir cogiendo Una pequeños pregunta. trocitos. Sí, dime. Cuando se le podrían añadir en la misma línea de grep -v, por ejemplo, menos la w o menos la i, o habría que diferenciarlas con espacios o habría No, que añadir otro.
se pueden añadir, o sea, no todas las opciones de grep son todas compatibles entre sí, pero la mayoría sí. Entonces tú puedes decir, distíngueme, no me distingas de mayúscula y minúscula, y además que sean palabras completas. Y esas dos las admite, ¿vale? Ahora mismo no lo vemos porque le he puesto, claro, N aquí nunca te lo va a poner con mayúsculas, pero por ejemplo, si yo hago N así, yo acabo de crear un fichero que se llame exactamente N, ¿vale? Entonces, haciendo eso, ahora sí que me lo va a sacar. ¿Veis? Me va a sacar. Ah, bueno, claro, pero porque también está creado en enero, o sea, sale 2 veces. Pero bueno, que te quiero decir que este veis ha dado un match, o sea, está en Que rojo. mientras sean opciones compatibles, no hay Claro, que poner, simplemente hay que dejar un espacio entre ellas y ya está para y ya poder, para está. que las Sí, entienda. sí. Entonces, ¿qué pasa? Que veis esto que acaba de pasar, o sea, ¿qué pasa si yo quiero que me saques algo que no sea este patrón? Porque lo digo porque, claro, ahora imagínate que yo quisiera hacer esto mismo. Mira, os voy a hacer un ejemplo como el que quería que me saliera en enero, pero con octubre, ¿vale? Vale, pues lo voy a llamar al fichero octubre. Bueno, vale, entonces vamos a hacer esto mismo, pero con octubre, con lo cual veríamos que como hemos metido que la palabra esté completa y que además no distinga mayúsculas de minúsculas, me va a coger este de aquí. ¿Veis? Entonces ahora me está buscando todos los que han sido modificados en octubre, pero también se me cuela el que se llama odd porque le he dicho con el -i que den igual las mayúsculas. Entonces me pilla las dos, que es tu pregunta, Cristina. ¿Vale? Vale, pues podría con grep hacer también lo del cómputo utilizando el propio grep. O sea, nosotros podemos con grep, hay una opción que es -c, ¿veis? Pero una cosa, si yo pongo -i, tengo que tener la precaución de que fíjate que, bueno, no, aquí no hace falta. Vale, vale. Vale, entonces -c es cuéntame cuántas, o sea, esto es que no distingas mayúsculas de minúsculas, pilles la palabra entera y -c es cuéntame cuántas. Entonces, si yo pongo esto, directamente me cuenta cuántas cumplen esto, con lo cual me ahorro tener que concatenar con WC para que cuente las líneas. Entonces, grep ya de por sí tiene un contador de líneas, que es la opción -c, que cuenta cuántos cumplen ese resultado, ¿vale? Y si yo quisiera lo contrario, también existe la opción que es -v. O sea, yo te puedo decir, os lo enseño así para que lo veáis. Dime los contenidos que no tengan OT, o sea, que no tengan que ver con OCT. Entonces, -v es dame lo contrario a este patrón que te estoy poniendo. ¿Vale? Entonces, ahora te voy a enseñar todo lo que no tenga que ver con octubre. ¿Vale? Eso sí, se me cuela este octubre porque no le he puesto -i para que distinga minúsculas de minúsculas, con lo cual busca exactamente OCT todo en minúsculas. Entonces, si yo quisiera que valiera las dos, puedo ponerle el -i de manera que me vale las dos. Mayúsculas y minúsculas, ¿vale? Entonces, veis, ahora no se me cuela. Y si quisiera contar este resultado, te pongo -c, ¿vale? ¿Veis? Me dice que hay 8 que no tienen que ver con 8 ficheros que no tengan que ver con modificaciones en octubre. Entonces, grep es muy potente porque te permite, pero a una barbaridad de opciones, igual que find, y se utiliza muchísimo. Pero sobre todo hay algo que se utiliza mucho que son las expresiones regulares. O sea, las expresiones regulares me permiten ser muy concreto a la hora de especificar algo, ¿vale? Entonces, podemos empezar viendo lo más sencillo. Lo más sencillo es que yo puedo indicarle que el contenido que yo quiero buscar, por ejemplo, vamos a decirle que termine en TXT. Entonces, que si lo ponemos así, ¿veis? No me sale. Entonces, ¿cómo podríamos decirle que termine en TXT? Pues hay una sintaxis que es
pues puedes indicar txt y luego decirle el dólar, ¿vale? El dólar lo pones al final porque quieres decir que termine por txt. Entonces, con esto me enseñas todos los ficheros que terminen en txt. O sea, del s-l, cógeme las que empiecen por d. Las que empiecen por d, ¿qué serán? Serán directorios, ¿vale? ¿Veis? Me coge solo los directorios porque empiezan por d. Entonces, esto es otra forma de decirle sácame solo directorios.